Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta sesión sobre el presente y el futuro de la Ley de la Cadena Alimentaria que hemos organizado dada la proximidad de la expiración del plazo para adaptar los contratos en vigor a las nuevas exigencias de la citada ley. Vamos a intervenir mi compañera Esperanza Borrero Goizueta y yo, que soy Soledad Fernández Reyes. Ambas somos abogadas del área de Derecho Civil y Procesal de nuestra firma. Transcurridos apenas 4 meses de la entrada en vigor del Real Decreto 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, entre ellas importantes modificaciones de la ley de la cadena alimentaria, pues podemos afirmar que hemos constatado, bien por conversaciones con ustedes, nuestros clientes, y por los medios de comunicación, que dichas medidas en realidad no han satisfecho a ningún operador. Concretamente, aunque la ley de la cadena del año 2013 y su reciente reforma del año 2020 persiguen un fin muy loable, que es lograr o procurar una mayor igualdad, un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena y a la vez un reparto más justo y equitativo de los costes y beneficios de estas operaciones entre todos los operadores, lo cierto es que hay asociaciones de agricultores, de ganaderos, sobre todo de empresarios del sector primario, que entienden que estas nuevas medidas les ha colocado en una situación incluso peor que la preexistente que motivó esas movilizaciones de principio de año que llevaron al Gobierno a adoptar estas últimas medidas por la vía de urgencia mediante el Real Decreto Ley. Concretamente, ellos entienden y denuncian públicamente que una medida muy particular y además muy polémica, que es la prohibición de vender a pérdida, la obligación de que el precio pactado en cada una de las operaciones de los distintos eslabones de la cadena supere el coste efectivo de producción del vendedor, pues puede tener una consecuencia perversa, y es que haya productores que se queden fuera de la cadena. Es decir, que cuando no se pueda lograr un precio superior al coste efectivo de producción, pues el productor en cuestión se quede sin colocar ese género, sin que se prevean por parte del Estado ningún tipo de indemnización a este productor que se queda en tal circunstancia. Con lo cual entienden que es que ni siquiera perciben un importe inferior al coste de producción con el que minimizar sus daños. Además, considera el sector que se le coloca una situación de clara desventaja competitiva con respecto a productores de terceros países a quienes no les vincula esta medida de que el precio tenga que superar el coste efectivo de producción. Además, países en los que el coste de producción puede ser inferior por peores condiciones laborales o por unas medidas sanitarias no tan exigentes como en nuestro país. Estamos pensando, por ejemplo, en nuestro vecino Marruecos. Pero las críticas no vienen solo de parte del sector primario, sino también de los otros eslabones de la cadena. Concretamente, nos referimos, por ejemplo, a los distribuidores, fabricantes. Critican duramente la ley porque entienden, y con razón, que no es lo suficientemente clara, que tiene vaguedades, imprecisiones, que hacen que sea muy difícil tener seguridad jurídica en su aplicación. Pero sobre todo critican su falta de flexibilidad, su falta de adaptación a la gran variedad de operativas que hay según los distintos productos y mercados, lo que hace muy difícil en muchos casos e incluso imposible poder cumplir con rigor las exigencias de la nueva ley. En definitiva, hemos organizado esta sección informativa, esta sesión web, para, en primer lugar, informaros de primera mano sobre las obligaciones que actualmente les impone la ley de la cadena alimentaria, informaros también sobre las obligaciones que en un futuro os impondrá esta ley cuando haya sido traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales en este ámbito, y sobre todo en cómo podemos asesoraros y ofreceros herramientas jurídicas útiles para cumplir la ley, evitar sanciones, evitar un daño reputacional, incluso la pérdida de clientes importantes especialmente comprometidos con el cumplimiento de las obligaciones de la ley de la cadena alimentaria, y que además se haga de una forma lo más respetuosa posible, lo más compatible posible con nuestra práctica o nuestra operativa comercial hasta la fecha. Y si les parece, sin más preámbulos, cedo la palabra a mi compañera Esperanza.
Muchas gracias, Soledad. Buenas tardes a todos. Como comentaba mi compañera Soledad, yo voy a tratar la parte más técnica sobre el presente y el futuro de la ley de la cadena alimentaria. Para ello comparto con ustedes esta presentación. En concreto, he dividido esta exposición en 4 grandes bloques. En primer lugar, voy a hablar sobre el contexto normativo de la ley. A continuación, hablaré sobre el presente, que son las novedades introducidas mediante el Real Decreto Ley 5/2020, al que se ha referido Soledad. A continuación, hablaré sobre el futuro, que es la incorporación, que es la transposición de la Directiva 2019/633, cuya incorporación, como comentaba Soledad, es inminente, para finalizar con una serie de recomendaciones y propuestas de actuación para implementar estas nuevas medidas. Respecto al contexto normativo y temporal, la Ley de la Cadena Alimentaria es de 2 de agosto del año 2013, entró en vigor en enero del 14 y es cuando por primera vez se regulan las relaciones entre los diferentes operadores de la cadena alimentaria. Posteriormente, en febrero de este año, se han introducido nuevas medidas a esta ley que aunque ha funcionado, pues requería de estas nuevas medidas, como dice su exposición de motivos, para que resultara plenamente eficaz. Estas nuevas medidas se introducen con carácter urgente mediante este Real Decreto de 25 de febrero que afecta a todos los operadores de la cadena, como ahora veremos, y además se nos dice que evidentemente estos nuevos artículos y medidas son de obligado cumplimiento desde que se promulga el Real Decreto, pero además nos da un plazo de 6 meses para adaptar los contratos que ya estaban en vigor a las nuevas disposiciones. Y este plazo es de 6 meses y finaliza el 26 de agosto del año 2020. Por tanto, es una fecha importante a tener en cuenta. Finalmente, respecto a la directiva, como decía, su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico es inminente y no podrá hacerse más tarde del 1 de mayo del año 2021, del próximo año, y los Estados miembros deberán aplicar sus disposiciones no más tarde del 1 de noviembre del año 2021. Además, se sabe que se va a aprovechar la incorporación de esta directiva para hacer una gran reforma de la ley de la cadena alimentaria, que por supuesto vamos a estar muy pendiente. Antes de entrar a analizar el detalle de las nuevas modificaciones, estos nuevos artículos introducidos recientemente, conviene recordar cuál es el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria, ¿no? ¿A quién afecta? Pues están incluidos todos los operadores, desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios. Están incluidos también aquellos que se dediquen al envasado, la transformación o el acopio de alimentos, incluso la compra de animales vivos, piensos y materias primas e ingredientes utilizados para la alimentación animal. Por otro lado, quedarían excluidos las entregas de productos de los socios a las cooperativas, las actividades de transporte, el canal Horeca y las relaciones también con los consumidores. Además, precisamente por lo que comentaba sobre la Soledad, de que la ley persigue este fin tan loable de protección a aquellos que se encuentran en una situación de dependencia o desequilibrio, pues la ley diferencia igualmente un doble ámbito de aplicación. Por un lado, lo que yo he llamado ámbito amplio, que afecta a todos los operadores de la cadena, y un ámbito reforzado, que son aquellos que afecta solamente a aquellas operaciones en las que haya un contrato por importe superior a 2.500 euros y en la que una de las partes tenga la condición de pyme, otra no, una de las partes tenga la condición de productor primario y el otro no, o se trate de un operador con dependencia económica respecto del otro. Expuesto lo anterior, veamos ahora cuáles son las novedades introducidas mediante este Real Decreto que afectan al ámbito reforzado, ¿no? A lo que he llamado ámbito reforzado, que son cuando hay una situación de dependencia o desequilibrio. Pues bien, la contratación por escrito. Esto era ya una exigencia de la ley, no es ninguna novedad, era una exigencia de la ley en el año 2013. Ahora la novedad es que ha pasado de no hacerlo por escrito, las contrataciones por escrito, podrán los operadores enfrentarse a una infracción grave con multas de hasta 100.000 euros y antes simplemente se sancionaba como una infracción leve de hasta 3.000 euros. Por tanto, consideramos que claramente el legislador está mandando un mensaje para que se haga la contratación siempre por escrito.
Otra importantísima novedad es la que afecta al precio, especialmente es cómo se va a determinar el precio variable en los contratos. Lo que nos dice la ley es que para determinar este precio variable habrán de utilizarse y establecerse en el contrato factores objetivos. Unos serán facultativos y otros obligatorios. Pues facultativos como la evolución de la situación del mercado, pues el volumen entregado o la calidad del producto. Pero ahora la novedad es que hay un factor objetivo obligatorio, el coste efectivo de producción. Es decir, para determinar el precio habrá de necesariamente tomarse este factor para ello, que es lo que le ha costado a ese productor, a ese vendedor, producir ese concreto producto. Igualmente, de no hacerlo así, incumplir esta manera de determinar el precio variable, pues podrán los operadores enfrentarse hasta, será una infracción grave con multa hasta 100.000 euros. Y precisamente, bueno, en relación con esta novedad que acabamos de comentar, habrá de indicarse expresamente en los contratos, todos los contratos deberán tener una indicación expresa como parte de ese contenido mínimo que nos da el artículo 9 de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción. Y esto será, pues no hacerlo así, igual que el resto del contenido mínimo del contrato, pues será sancionado como una infracción leve hasta 3.000 euros. Ahora veremos las novedades que afectan a la totalidad de los operadores, lo que hemos llamado ámbito amplio de la ley. Pues bien, importantísima novedad es la primera que me voy a referir, la prohibición de destrucción de valor de la cadena. Es decir, cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio que supere el coste efectivo de producción. Se prohíbe la compra a pérdida, ¿no? Y esta circunstancia, nos dice la ley, deberá poder acreditarse conforme a los medios de prueba establecidos en derecho. De no hacerlo así, será igualmente una infracción grave con multas de hasta que pueden llegar hasta los 100.000 euros, multas realmente importantes. En cuanto a las actividades promocionales, pues se regulan por primera vez las actividades promocionales en la ley y nos dice, bueno, que estas actividades deberán contar con el acuerdo expreso de las partes implicadas en cuanto a precios, la zona geográfica en la que se va a realizar la actividad, los productos, etcétera. Igualmente nos dice que se prohibirán las promociones que induzcan a error sobre el precio y la imagen o incluso que perjudiquen la calidad o el valor de los concretos productos. Igualmente, infracciones graves de hasta 100.000 euros. En el ámbito de las sanciones es importante apuntar, ha habido novedades, puesto que se va a dar a partir de ahora publicidad, bueno, a partir desde la entrada en vigor en febrero, publicidad a las infracciones graves y muy graves. Debemos también tener en cuenta que además de estas sanciones que hemos comentado anteriormente, el haber cometido 2 sanciones leves en 2 años será una sanción grave y por tanto sancionable hasta 100.000 euros y las sanciones muy graves, que son 2 sanciones graves en el plazo de 2 años, hasta 1.000.000 de euros. Ya entrando un poco en el futuro, que hemos dicho que era la directiva europea, a la que nos venimos refiriendo, y cuya incorporación, como decimos, es inminente y que además entendemos que con ocasión de esta incorporación se va a haber una reforma de la ley. Esta directiva es interesante porque establece un listado de prácticas que se consideran prohibidas, ¿no? Es lo que se llama pues, la lista negra, prácticas que en ningún caso se podrían realizar. La primera, no se podrá pagar en plazos superiores a 30 o 60 días desde la entrega de la mercancía o desde la fijación del precio. 30 si son productos perecederos, 60 si son productos no perecederos. Esta disposición es interesante puesto que nuestra normativa interna no hace esta distinción en cuanto al momento del día en que empieza el cómputo, sino que simplemente se limita a decir que deberá cumplirse desde la entrega de la mercancía. Esta, a nuestro juicio, tal y como está redactada la directiva, mucho más razonable por aquellos productos cuyo precio no se fija en el momento de la entrega, ¿no? Otra práctica comercial prohibida pues, será cancelar pedidos con una antelación menor a 30 días en la que el proveedor ya no podrá encontrar una alternativa para esos productos perecederos, modificar unilateralmente los términos del contrato, exigir pagos que no estén relacionados con la venta de los productos o exigir pagos por deterioro o pérdida de los productos en el local del comprador sin que sea culpa de este. También se considera desleal pues, la negativa a confirmar los términos de un contrato por escrito o utilizar, divulgar secretos comerciales, amenazar con actos de represalia comercial cuando un proveedor denuncie
o exigir compensaciones por gastos de reclamaciones. Por tanto, estos 9 puntos son los que se considera totalmente prohibidos. Ahora veamos la lista gris. Son aquellas prácticas que se consideran prohibidas en la directiva, salvo que haya un pacto previo, que sea un pacto, pero que tiene que ser claro, no ambiguo y transparente, ¿no? Es decir, estas en principio se consideran prohibidas salvo que exista ese pacto previo. La primera pues, son la devolución de productos no vendidos a ese vendedor sin pagarlos, o exigir pagos por almacenamiento, por inclusión en una lista de precios, incluso por su puesta a disposición en el mercado, exigir costes de descuentos por haber intervenido en una promoción, pagos por publicidad, comercialización o incluso por acondicionamiento de los locales para la venta de estos productos. Estos, como decimos, serán permitidos siempre y cuando haya un pacto claro, previo, que los regule expresamente. Expuesto todo lo anterior, pues ya teniendo en la cabeza, sabiendo cuál es la normativa actual, la que va a incorporarse inminentemente, pues hemos también elaborado pues, algunas propuestas de actuación, recomendaciones que acometer pues, antes de que expire esa fecha límite, ¿no? para que nos da el Real Decreto para adaptar los contratos a la nueva normativa. En primer lugar, consideramos fundamental un análisis de la operativa de cada producto en cuestión, ¿no? para ver, después de esa auditoría, de ese análisis, si se cumple o no la ley de la cadena alimentaria y en cada caso ofrecer y utilizar las herramientas jurídicas que permitan cumplir con las disposiciones de la ley de la cadena alimentaria, pero de una manera respetuosa con la operativa de la empresa. Es decir, no, respetar tal y como se viene trabajando en la medida de lo posible. Igualmente, en segundo lugar, la revisión de todos los contratos para adaptarlos efectivamente a las nuevas disposiciones. Proponemos hacer también contratos marcos con proveedores recurrentes que contengan listado de cláusulas imprescindibles y necesarias y luego hacer confirmaciones por escrito para cada operación de entrega. Igualmente, las cláusulas manuscritas, ¿no? Dar a estas cláusulas un lugar privilegiado en los contratos. Por nuestra experiencia también en otros ámbitos como el bancario, estas cláusulas manuscritas se les da mucho valor para que no se entiendan que son cláusulas predispuestas. Igualmente, pues, un informe de un experto sobre los costes medios de producción ayudaría a justificar el precio. Por otra parte, pues, proponemos un protocolo de actuación que incluya pues las mejores prácticas, ¿no? para la operativa de cada empresa y evitar así aquellas que puedan ser sancionables. Incluso pues, este protocolo de actuación, hacer formaciones... Pero dice que se ha caído el audio. Se ha caído el audio. ¿El mío? Perdonad, me dicen que se ha caído el audio. No sé si se me oye o no. Te escuchan bien. Hay otros que están diciendo que escuchan bien. Ahora sí se escucha. Ah. Ahora sí se oye. Pues perdonar, si luego si se ha pasado algo, alguna diapositiva que queráis que repita, por supuesto, ¿vale? Voy a continuar por donde estaba, pero luego, por supuesto, me decís para repetir. Como decía, este protocolo de actuación que incluso se podrá dar formación a los comerciales. También estamos, observando que se están exigiendo certificados de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, grandes superficies que exigen a sus proveedores que les remitan certificados de que cumplen con la ley, de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción. Recomendamos, por supuesto, hacer estos certificados que sean firmados por los administradores de las empresas, no solo ya para evitar las sanciones que hemos visto, que son muy elevadas, sino realmente para la pérdida de clientes, de grandes clientes, ¿no? que están adheridos a los código de buenas prácticas en la contratación alimentaria y que, bueno, igual que todos, no puede sufrir ningún daño reputacional. Esto es todo. Por supuesto, ahora en el momento de las preguntas responderé a todas las dudas que os puedan surgir, tanto mi compañera Soledad como yo, y insisto, si hay alguna parte que quiera que se repita, por supuesto, sin ningún problema. No hay preguntas.
Hola, gracias Esperanza. Hay un participante que dice que está bastante perdido con esta legislación, que son una empresa de fabricación y además de distribución de mariscos y nos pregunta si tienen que tener firmados todos los contratos por escrito con todos sus proveedores. Efectivamente, tenéis que tener todos los contratos por escrito porque si no, pues nos exponemos a una sanción de nada más y nada menos que 100.000 euros y si en el transcurso de 2 años volvemos o nos vuelven a inspeccionar y volvemos a tener una sanción, esta se puede elevar hasta la cifra de 1 millón de euros. No es ninguna tontería. Además, las sanciones, como ha dicho mi compañera Esperanza, se publican y eso pues, nos ocasiona, evidentemente, un daño reputacional importante. Y como decíamos también, hay grandes empresas que están especialmente comprometidas con el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y puede ser además lo que más daño nos puede ocasionar la causa de resolución de importantes contratos, de importantes clientes, por motivo precisamente de no ser cumplidores con la ley de la cadena alimentaria. Entonces es un riesgo que no nos podemos permitir correr. Nosotros, ¿qué solución ofrecemos a nuestros clientes cuando somos conscientes de que su actividad diaria pues necesita agilidad? O sea, que no nos podemos sentar con cada proveedor cada vez a preparar un contrato. Pues lo que ofrecemos es, hagamos un contrato marco o varios contratos marco que sean tipo, que sean modelo, y que abarquen pues, los distintos tipos de relaciones que tenemos con nuestros proveedores. Esos contratos marcos los regulemos muy bien, los detallemos muy bien, que no les falte ningún perejil, como se suele decir por aquí. Y una vez que tengamos esos contratos marcos, los firmamos con nuestros proveedores y aparte para cada operación que se realice, para cada venta en cuestión, pues que se firme un documento muy sencillito, donde se contenga solamente los elementos esenciales, casi como una orden de encargo, y ahí el precio, si acaso la valoración manuscrita de que el precio que se satisface cubre el coste efectivo de producción, pero un documento muy sencillito que se remita al contrato marco, de manera que siempre tengamos ese soporte documental y contractual por escrito que nos exige la ley. Eso es esencial, ponerse en manos a la obra, hacerlo bien, pero una vez que se tienen los contratos marcos, ya después la operativa, pues casi que se firma un albarán y se firma el documento de confirmación, o sea que no tiene por qué ser más enrevesado ni más complicado nuestra operativa habitual con nuestros operadores. En cuanto, parece que hay otra pregunta. Dice, un segundo, aquí. En el caso de que no se incorporara el dato sobre el coste de producción, ¿quién sería el sancionado? ¿El vendedor, el comprador o ambos? En nuestra opinión, Esperanza, ¿tú quieres responder a esta pregunta o respondo sobre la marcha? En nuestra opinión, quien sería sancionado en teoría sería el contratante fuerte, el vendedor. No dice la ley exactamente que sea, el comprador. No dice la ley que tenga que ser, el vendedor tenga que determinar explícitamente cuál es su coste efectivo de producción, que nos tenga que dar el dato numérico. Eso también preocupa mucho a los vendedores, a los proveedores, por la sencilla razón de que estarías destripando tu negocio, dando las claves de cuáles son tus márgenes de beneficio. Lo que exige la ley es que se manifieste expresamente y que se cuide de que el precio supera el coste efectivo de producción. Entonces, nosotros entendemos que sería suficiente para cumplir esta obligación que se manifieste en el propio contrato que el precio satisfecho cubre el coste efectivo de producción por parte del vendedor. Es más, como decía mi compañera Esperanza, para evitar que se acuse, por así decirlo, al contratante fuerte, ¿no?, frente al contratante débil, al proveedor, de que ha establecido una cláusula prerredactada, predispuesta por él, una condición general que se acepta casi por imposición, nos parece muy interesante, de cara a acreditar el cumplimiento de esta exigencia legal, que justo antes de la firma, en un lugar destacado, de una forma manuscrita, manifieste el proveedor que ese precio cubre su coste efectivo de producción, pero no necesariamente tiene que desvelar cuál es su coste efectivo de producción. ¿Tú quieres añadir algo? ¿Esperanza apagó el micro? Sí, sí. ¿Sí? Enciende tu micro, Esperanza, para empezar la siguiente pregunta.
Otra pregunta que nos hacen es cómo se calcula de manera práctica el coste de producción de un producto. Si vamos a comprar un producto y una industria más eficiente que otra, ¿qué coste de producción se tiene en cuenta si se produce más barata que otra o simplemente una quiere ganar menos margen que otra? Pues muy buena pregunta, porque precisamente aquí es donde está el foco de toda la preocupación que hay en el sector, precisamente por esto, ¿no? Porque haya algunos agricultores o productores que tengan mayores costes de producción y otros menores, y que por tanto los que tengan esos mayores costes de producción, pues evidentemente si hay que superar el precio, que es lo que dice actualmente la ley, pues quedarían fuera de esas compras, ¿no? Por tanto, esto estamos un poco a la espera de saber si se va a regular de una manera más concreta para establecer a lo mejor precios mínimos dependiendo del tipo de producción. Pero pues, la realidad es que en la actualidad tiene que pagarse un precio que esté por encima del coste efectivo de producción. Vale. Buenas. Hay otra pregunta, dice lo de que no se podrá pagar alimentos perecederos a más de 30 días de la factura según Directiva 2019/633, ¿está en vigor? No, actualmente no, y actualmente lo que rige es nuestra ley interna, que como comentaba, establece la obligación de pagar a 30 días desde la entrega de la mercancía si son productos perecederos, o 60 días desde la entrega si son productos no perecederos. Es la directiva quien nos dice que el dies a quo, o sea, el inicio del cómputo será bien desde la entrega de la mercancía o bien desde la fijación del precio, que en nuestra opinión es muchísimo más razonable, precisamente porque hay productos cuyo precio no se fija en el momento de la entrega. Por tanto, tendremos que ver si se incorpora esta cuestión a nuestro ordenamiento cuando se haga la transposición, como hemos dicho, de la directiva. Sí, yo quiero añadir a lo que ha dicho Esperanza, que para nuestros clientes que se encuentran en esa situación de que tienen un precio variable y que tienen que pagar en el plazo de 30 días desde la entrega, la alternativa que nosotros ofrecemos es que, como en cualquier caso se tiene que pagar un precio mínimo, que es el coste efectivo de producción, o tiene que ser superior al coste efectivo de producción, intentamos que en la medida de lo posible se fije en el contrato un precio mínimo, no necesariamente coincidente con el coste efectivo de producción, pero que se indique que supera el coste efectivo de producción, y después una parte variable, y ese precio mínimo sí que se pague dentro del plazo de 30 días desde la entrega, porque además se conoce desde el momento de la contratación, porque necesariamente debe ser superior a ese importe mínimo, y después una parte variable que se liquide ya más adelante una vez que se haya fijado ese importe variable. Ciertamente la ley no prevé esa solución, pero entendemos que sería una forma lo más respetuosa posible con la ley y a la vez pues respetuosa con esa operativa habitual de fijación de precios variables. Nos preguntan también si existe un único modelo de contrato. Para nada, no existe un único modelo de contrato, es más nuestra recomendación, porque hemos trabajado con diferentes clientes que quieren adaptar su operativa y cumplir la ley de la cadena alimentaria, y cada tipo de actuación, cada negocio, cada producto requiere que se analice bien cómo se actúa en la práctica y se vea la mejor manera de cumplir la ley, pero respetando esa operativa. Lo que sí nos parece, e insistimos, bastante bueno es el contrato marco con todo bien regulado y después las confirmaciones por cada operación. Esperanza, hay más preguntas. ¿Tú quieres alguna más? Un segundo. Nos dedicamos a la distribución de frutas. Es costumbre en el sector priorizar la comercialización de la totalidad de la producción en lugar de defender el precio de una partida concreta. Son lo que llamamos compraventas a comisión, y dependiendo del mercado se pone un precio final. Estas compras, ¿cómo quedan? Ambas partes queremos este tipo de compraventa. ¿La ley sigue prohibiendo pagos posteriores no reflejados en el contrato?
La ley, como decíamos, una de las críticas más importantes que se les hace es que no es flexible, que no se adapta a los distintos tipos de operativas diversas, múltiples, que hay en cada sector. La verdad que ahora mismo no soy capaz de comprender bien en qué consiste. Sigue prohibiendo los pagos posteriores. Efectivamente, los pagos hay que reflejarlos en el contrato. Se prohíben, efectivamente, pagos posteriores al plazo de 30 días de la entrega. Lo que sí se puede jugar es con esos precios mínimos, esos importes mínimos que cubran el coste efectivo de producción, si acaso de una manera global, y a partir de ahí que sí se pague este precio mínimo en un plazo de 30 días y después prever importes variables futuros que se paguen en plazo de 30 días, pero desde la fijación del precio. Lógicamente, si no se sabe qué importe se va a pagar, no se puede pagar por adelantado. Pero en cualquier caso, le invitamos o le llamaremos para que nos lo cuente con más detalle y sepamos exactamente a qué se refiere con la pregunta, porque no soy capaz de comprenderlo con exactitud, pero lo hablamos con tranquilidad, le llamamos y lo hablamos con tranquilidad. ¿En qué afecta la ley a los contratos de distribución actuales en los que el intermediario vende al precio fijado por el fabricante? El intermediario vende al precio fijado por el fabricante. Bueno, el intermediario entendemos que es un comisionista, ¿no? Que se llevará algún tipo de comisión. Creemos que a la relación entre el fabricante y el comisionista no le aplica la ley del contrato, la ley de la cadena alimentaria, le aplicará la ley del contrato de agencia o la que sea en su caso aplicable. Lo que sí afecta y está sujeto a la ley de la cadena alimentaria es la relación contractual del fabricante con el siguiente proveedor, el siguiente suministrador, ¿no? Con el distribuidor. Efectivamente, ahí sí tiene el distribuidor que pagar al fabricante a un precio que como poco cubra el coste de producción del fabricante. Evidentemente, si es el fabricante el que fija el precio, entendemos que lo fijará a un precio que le resulte beneficioso, en el que tenga un margen de beneficio. Normalmente se tiende a proteger al eslabón anterior de la cadena, es decir, al que vende, al que compra, pero si el contratante fuerte es el fabricante y es el que fija el precio en la relación con los distribuidores, entendemos que ahí no hay un peligro, un interés susceptible de protección, no hay un contratante débil que proteger. Los pagos a posteriori me refiero a subir el precio del contrato. No soy capaz ahora mismo, le llamamos después de la sesión porque no subir el precio del contrato. Bueno, si hay un nuevo acuerdo posterior, novatorio, de un precio inicial en el que se determina que se va a subir el precio satisfecho, no lo vemos absolutamente ningún problema con la ley de la cadena. Lo importante es que por lo menos el precio mínimo que cubra el coste efectivo de producción sí esté determinado y sí se pague efectivamente y sí se pague en los plazos de 30 a 60 días según sean productos no perecederos y no perecederos respectivamente. En cuanto hay Esperanza, hay una pregunta también sobre el sector de la ganadería. No sé si quieres tú responderla, la tienes localizada. Sí, ¿cómo se verían afectados contratos, si la quieres responder, o cómo se verían afectados los contratos de integración con los ganaderos? En ellos somos propietarios del producto, en este caso pollos, así como del pienso, medicamentos, etcétera, que suministra el producto. Y serían los ganaderos a los que se encarga únicamente de la crianza. Vale, ahí los ganaderos los que nos prestan un servicio, entendemos, no nos prestan el servicio de criar esos animales, los animales son nuestros, nosotros le suministramos el material, no hay realmente una operación de compraventa. Lo que sí, la verdad que genera dudas sobre si hay una aplicación, una sumisión expresa a la ley de explícita no la veo la ley, no la recuerdo en la ley que haya, en este caso, lo que realmente se presta un servicio de cuidado y de crianza del ganado, pero no realmente de venta del ganado que sea propiedad del ganadero. Entendemos a priori, aunque tendríamos que verlo con profundidad y nos comprometemos a estudiarlo con mayor profundidad, entiendo que no estaría estrictamente sujeto a la ley de la cadena alimentaria, pero de caso de estarlo, que tendríamos que darle una vuelta porque no es el caso típico explícitamente previsto, lo que sí tendría que haber una retribución razonable del coste que tiene esos ganaderos prestadores de servicios
en esa crianza, ¿no? La retribución que perciban que por lo menos supere esos costes que sería algo similar como el tema de la aceituna, cuando nos venden nos venden el aceite, pero realmente nosotros nos llevamos la aceituna y prestamos el servicio de maquila. Sería algo similar. Pero bueno, nos comprometemos a ver esa particularidad en concreto y a dar una respuesta. A priori entendemos que no es el caso típico previsto en la ley, pero que bueno, quizá por curarnos en salud, porque como son unas medidas muy recientes y no hay desarrollo jurisprudencial ni tampoco administrativo, pues por curarnos en salud, tener una prevención, una precaución contractual de que el precio que pagamos por esos servicios pues cubre el coste que tienen esos ganaderos para prestarlo, no estaría de más si efectivamente pues tenemos ese equilibrio. Lo que abunda en ese sentido no daña y podría evitar sanciones ante lo novedoso de estas medidas y la falta de desarrollo normativo y por los tribunales, ¿no? Por los jueces y tribunales. Sí, yo creo que sí. Esperanza, yo sin más les agradezco enormemente que se hayan conectado con nosotras. Es un tema muy interesante, candente, que sabemos que les preocupa, que podemos ofrecerles muchas soluciones, pero tienen que ser trajes a medida. No hay soluciones únicas y universales para todos los sectores, para todos los eslabones de la cadena, sino que tienen que ser específicos y les podemos garantizar que les podemos ayudar a encontrar esas soluciones, respetuosas en la medida de lo posible con su operativa, pero cumplidoras con la ley, que eviten sanciones y daños reputacionales. Y nada, les cedo la palabra a mi compañera Esperanza también para que se despida. Muchísimas gracias a todos. Vamos a repasar bien el chat por si veo que han entrado algunas preguntas, pero llevamos un poco fuera de tiempo. Entonces, intentaremos individualmente contestarles por escrito o mediante llamada telefónica. Y nada, agradeciéndoles pues su asistencia, quedamos a su disposición y muchísimas gracias.